sentado. Quisiera también leer en el Nuevo Testamento unos versículos muy polémicos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice así el apóstol Pablo, dice así la palabra de Dios. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y cuando uno analiza el contexto general de lo que estamos leyendo, la segunda carta a Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Y no la escribe a una iglesia, sino que la escribe a una persona, a un individuo, a Timoteo. Y parece muy extraño que en la última carta que escribe el apóstol Pablo, en el último capítulo, casi para terminar la epístola, diga algo que parece estar en desacuerdo con algo que él mismo escribió a los romanos, y que diga: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ya va, Pablo. En primer lugar, estamos en la gracia. La época de la iglesia es una época de perdón, de justificación, de hacerle bien al que nos hace mal. Las oraciones imprecatorias del Antiguo Testamento han quedado en el pasado. David oraba en venganza de sus enemigos y Dios respondía, porque bajo la ley, bajo ese sistema que Dios había establecido, era permitida la oración imprecatoria. Eso no es permitido en la dispensación de la gracia. Yo no puedo orarle al Señor pidiéndole el mal ajeno. Eso es contrario a lo que Cristo nos ha enseñado. Y casi que yo tengo que hacer una comparación. El Antiguo Testamento lo permitía, el Nuevo no lo hace. Pero Pablo, te voy a recordar tus propias palabras. Uno va a Romanos capítulo 12, versículo 17, y el mismo que escribe este versículo va a decir: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Pablo, tienes que ir a lo que tú mismo has escrito en la carta a los romanos y ver que este versículo está bien extraño en la palabra de Dios. Pero no solo eso, tienes que ir a las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿cómo armonizar esta declaración tan potente del apóstol Pablo con el resto del contenido del Nuevo Testamento, que sencillamente va en un sentido posiblemente contrario a la declaración de Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos? Y en primer lugar, hay que reflexionar sobre la manera en cómo nosotros reaccionamos a la injuria, el golpe, la calumnia, el rechazo, la maldad que otras personas nos pueden hacer. Y aunque pareciera que el apóstol Pablo está exponiendo a Alejandro a una situación penosa, la verdad está cumpliendo con lo que el mismo Pablo escribió: dejad lugar a la ira de Dios. Él no está deseándole un mal en un sentido, sino que está colocando las cosas delante del Señor. Y lo quiero colocar de la siguiente manera. Señor Jesucristo, hablando acerca de la ley, le dijo a aquel hombre que había respondido bien que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, si uno ama al prójimo, uno va a querer el mejor bien común. Y si yo digo, por ejemplo, amar a los niños, yo no solamente me voy a alegrar cuando vea a los niños, no solamente voy a sentirme a gusto viendo a los niños en medio de nosotros, sino que yo voy a aborrecer
cualquier daño que se le realice injustamente a los niños. Por eso estamos en contra de la pederastia. Por eso estamos en contra del maltrato infantil, de la violencia doméstica, del abuso infantil y explotación laboral. ¿Por qué? Porque es contrario a el hecho de amar a los niños. Ahora, de la misma manera, aquí está el apóstol Pablo, que ha sido herido por una persona llamada Alejandro. Él está cuidando la vida y el testimonio de Timoteo. Timoteo, cuidado con Alejandro. Puede hacerle daño a una persona como al apóstol Pablo, puede hacerle daño a la obra del Señor, porque versículo 15 dice, se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces es un llamado de alerta y es un acto de amor que el apóstol Pablo, que habla de Timoteo como su hijo en la fe, como padre quiera protegerlo del mal. Y creo que eso lo haría cualquier padre. Si ve una situación de peligro que él ha pasado, posiblemente quiera proteger al hijo de esa misma situación de peligro. De modo que en la interpretación del pasaje no es un acto de aborrecimiento, antes bien es un acto de amor con Timoteo, cuidarlo, guardarlo de una influencia que ha sido dañina para el mismo apóstol Pablo. Ahora bien, quiero ver no solo la interpretación, sino también quiero ver un poco la identificación del personaje. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, él va a decir, estoy en peligros de mi nación, el peligro de falsos hermanos, en peligros. Cuando vamos a los Gálatas, él va a decir, los de la incircuncisión, son ellos los que están haciendo daño a la obra del Señor. Pero cuando llegamos a las cartas de Timoteo, el apóstol Pablo es muy claro con quienes están haciendo oposición al mensaje del Evangelio. Himeneo y Alejandro, primera carta, capítulo 1, versículo 20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Demas, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Y ahora Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Lo identifica con nombre propio. No es la incircuncisión, no son los falsos hermanos. Al final de sus días, Pablo identifica con nombre, con rostro propio, quién es el que le ha causado males. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, al menos para mí, y lo quiero plantear de la siguiente manera. No, en la empresa donde trabajo me tratan mal. No es la empresa, es una persona en la empresa. No, en la asamblea donde me congrego yo he sido expuesto a escarnio. No es la asamblea, es una persona. Ah, no, las personas de esta nacionalidad se han encargado de hacerme daño. No son las personas de esa nacionalidad, son algunos individuos con rostro propio. Ah, no, es que en este país me tratan mal. No es el país, son algunas personas. Antes se escuchaba mucho, no, este país no sirve. No era el país, son algunas personas que gobiernan el país. Entonces, cuando nosotros reflejamos quién ha hecho el daño, en realidad estamos dando un cabal equilibrio a nuestros sentimientos, porque en nuestra manera de ser y en nuestro dolor y en nuestro rechazo a lo que nos ha pasado, nosotros queremos maximizar el problema y decimos, no, en el trabajo me tratan mal, la empresa donde trabajo lo hace mal. No, es una persona quien ha sido de pronto piedra de tropiezo. No, es que yo no me puedo congregar porque la asamblea me trata mal. No, no es la asamblea, no es una familia en particular, es una persona, es Alejandro. Y si hay algo que podemos aprender de eso, hermanos, es que cuando nosotros colocamos el justo tamaño del problema, vemos que el problema no es tan grande. No es que tú tengas a todo el mundo en tu contra, es Alejandro el que está en contra de la obra del apóstol Pablo. Cuando vemos el relato del capítulo 4, ¿cuántos están apoyando a Pablo? A Tíquico lo envié a Éfeso, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos, procura venir antes del invierno, saluda a Priscila, a Aquila, a la casa de Onesíforo, te saluda Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos. Está Timoteo a favor de él. Y hay uno que le está haciendo oposición. Y no quiero minimizar el problema, pero quiero poner en un aspecto realista el problema. En nuestras emociones podemos verlo muy grande, como un Goliat, pero delante del Señor el problema tiene un tamaño definido. Ahora bien,
algunos estudiosos de la palabra de Dios manifiestan que, sacando la referencia de Hechos 5 de que hay un sumo sacerdote llamado Alejandro, el resto de las referencias bíblicas a Alejandro podría corresponder al mismo personaje. Y voy a hacer un recuento de cuáles son esas referencias para luego armar una historia que nos puede ayudar a usted y a mí a interpretar este pasaje. Marcos capítulo 15, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, es obligado a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, cuando van a Éfeso, hay un gran escándalo en Éfeso, y el escándalo comienza porque hay un judío que levanta la mano llamado Alejandro, y cuando se dan cuenta que Alejandro es judío, empieza la gran ovación diciendo: grande es Diana de los Efesios, y no dejan hablar a Alejandro. Bueno, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20, hay un Alejandro que está blasfemando y es entregado a Satanás. Y segunda de Timoteo capítulo 4, posiblemente el mismo Alejandro ha causado muchos males, lo deja delante del Señor, que sea el Señor quien le pague conforme a sus obras. Si estamos hablando del mismo personaje, déjeme decirle que el papá de Alejandro es Simón de Cirene. Simón de Cirene llevó la cruz del Señor Jesucristo. El hermano de Alejandro es Rufo. Y Rufo lo vamos a ver en Romanos capítulo 16 como un hermano en la comunión en una de las asambleas en Roma. La mamá de Alejandro también está en comunión en una asamblea en Roma. Y Pablo dice de ella: saludad a Rufo y a su madre y mía. La mamá de Alejandro se había comportado como si fuera la propia mamá del apóstol Pablo. Y aunque no nació de ella, Pablo va a decir: saludad a Rufo y a su madre y mía. Ella se ha portado como una madre para mí. Con esto quiero dejar bien en claro que si el problema es Alejandro, yo no puedo culpar a la familia de Alejandro. Simón de Cirene, Rufo y su madre no son culpables de las acciones que tome Alejandro en una familia. Antes bien, la Biblia trata con gran testimonio y con gran honor a Simón de Cirene, a Rufo y a la madre de Rufo. Una cosa es la vida familiar y otra cosa son las decisiones que tome cada uno de los miembros en la familia en relación a la obra del Señor. Y no va a decir Pablo la casa de Alejandro, porque no es culpable la casa de Alejandro. El único culpable de los males ha sido esa persona, ese individuo, es Alejandro. De modo que yo no puedo vertir mi desinterés, mi dolor, mi tristeza, mis preocupaciones sobre un grupo de personas que posiblemente ni conozcan ni estén al tanto del dolor que yo puedo sentir en cuanto a ellos, sino en un sentido personificar quién ha sido el agresor. Ahora bien, una vez que he identificado quién ha sido el agresor y entender que el agresor tiene rostro humano, yo me quiero preguntar: ¿he tenido Alejandros en mi vida? ¿He tenido personas que han sido de tropiezo? Y cuando yo analizo mi vida, yo me doy cuenta: sí, hay personas que han hecho daño. Y posiblemente el propósito no era construir. Posiblemente el propósito no era hacer algo bueno. Pero Dios se ha valido de esas circunstancias para ayudarme a ser un mejor creyente. No es que sea mejor creyente por causa de ellos, no. Es que en medio de esas situaciones Dios ha manifestado su gracia y su bondad que brille para mi propio beneficio. Y quiero colocar un ejemplo. La Biblia no habla de... El hermano hablaba de Noé, cuando Noé sale del arca se emborracha. Noé el borracho, jamás. Noé el pregonero de justicia. La Biblia no habla de David el adúltero, porque estuvo con la mujer de Urías Eteo. No, David el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. La Biblia no va a hablar de Pedro el incrédulo. Mire cómo se hunde en medio del mar de Galilea. No, la Biblia tiene muy buena estima al apóstol Pedro, quien tenía la misión de predicar a la circuncisión. Pero cuando usted habla de Rahab, toda la Biblia va a hablar de ¿qué? Rahab la ramera. La encontramos en el libro de Josué como Rahab la ramera, y va a pasar toda la escritura Rahab la ramera, y llegamos a Mateo capítulo 1, y hay otras mujeres, pero de María se dice María
la mujer de José. Pero cuando hablamos de Rahab, sigue diciendo la ramera. Vamos a Hebreos capítulo 11, el salón de la fama de los héroes de la fe, y hay dos mujeres. Está Sara. ¿Sara la incrédula? No. Sara, de donde nació Isaac y recibió fuerzas para concebir. Pero cuando hablamos de Rahab, Rahab la ramera. ¿Por qué si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? ¿Por qué sigue llamándose a Rahab la ramera? Creo que es para ver la misericordia de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Él, de algo tan bajo, puede exaltarlo para su gloria y su honra, y ella es ascendiente del Señor Jesucristo y es una heroína de la fe. Pablo habla de él mismo como un injuriador, perseguidor y blasfemo. Y eso puede enseñarnos que Pablo, el apóstol a los gentiles, no era una persona santa antes de creer en Cristo. Era un pecador que merecía el infierno y que él va a decir de los cuales, hablando del pecado, yo soy el primero. Con eso, hermanos, quisiera pensar, si hay Alejandros en nuestras vidas, quizás nosotros también podemos ser un Alejandro para otro, porque nosotros también fallamos, porque nosotros también causamos males y también tenemos errores. ¿Y qué hacer en esa circunstancia? Cuando alguien me falló o cuando yo fallé a alguien. Bueno, el Señor Jesucristo da los mecanismos. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 16, va a hablar que si tú tienes algo contra... Si el hermano tiene algo contra ti, tienes que dejar tu ofrenda. Si tú tienes algo contra el hermano, lo puedes llamar aparte y decirle las cosas que están pasando. Si el problema se arregla, has ganado a tu hermano. El Señor coloca un siguiente nivel y va a decir, si eso no se arregla, llama a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si eso no se arregla, dilo a la iglesia. Ahora, si diciéndolo a la iglesia se arregla, qué bueno. Pero si no se arregla diciéndolo a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es la primera referencia a una excomulgación pública en una asamblea. Y no tiene nada que ver con pecados morales, ni tiene que ver con razones doctrinales, como en el caso de Alejandro, sino que tiene que ver con razones relacionales y la incapacidad humana para resolver problemas, que estaría demostrando que la persona entonces no es salva por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha dado herramientas suficientes para continuar en su palabra y reconocer cómo debo actuar delante de un Alejandro. Ahora bien, no solamente la identificación del personaje y la interpretación del pasaje, quiero ver un poco acerca de la instrucción a nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia para nosotros? Nosotros no tenemos que ser piedra de tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nosotros antes bien debemos ser personas que puedan estimularnos los unos a los otros en amor, como también Cristo nos amó. Santiago, que es uno de los escritores del Nuevo Testamento, tiene una carta bien polémica, en donde las cosas son blancas o negras. Y él va a decir en cuanto a la lengua que es un mundo de maldad, que con ella se alaba a Dios, pero también se inflama la rueda de la creación. Tener cuidado con lo que sale de nuestra boca y tener criterio delante del Señor si lo que estamos hablando es para la mutua edificación de los oyentes. A veces hay cosas que a uno se le pasan por la mente y uno va a decirlas y digo, ¿a quién le interesa mi pensamiento? ¿Mi pensamiento va a ayudar a alguien a ser mejor persona o a tener un mejor concepto de cualquier cosa? No, mi pensamiento es vago, es burdo, es sin importancia. Pues prefiero dejármelo para mí y que el Espíritu Santo obre en mi vida para poder ser una mejor persona, incluso en mi manera de hablar. De esa manera evitaría caer en una posición polémica y diferente a lo que Dios quiere en su santa palabra. Pero ahora, no solamente lo que yo puedo hacer para no afectar a los demás, lo que puedo hacer para que los demás no me afecten. Y estoy pensando en la prevención. Guárdate tú de él. Yo tengo que tener cuidado con mis asuntos relacionales. El Señor Jesucristo amó al prójimo como a sí mismo y amó al mundo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Pero a todos los que amó,
La Biblia dice que solamente comisionó 70 para que fueran de 2 en 2. De todos los que amó, solamente seleccionó 12 para que estuvieran con él. De todos los que amó, seleccionó 3 para que estuvieran con él en el Getsemaní. ¿Hay diferencias en el amor? No. Pero hay diferencias en la relación que tenemos los unos con los otros. La Biblia dice que nosotros como creyentes debemos tener una relación amable. Es lo que refiere la carta a los Filipenses, que debemos tener gozo en nuestras vidas. Pero evidentemente, dependiendo de nuestros caracteres, vamos a tener mayor afinidad con unos que con otros, y eso está bien mientras se mantenga el vínculo del amor. Pero que no caigamos en algo que escuché bastante triste. Todos los creyentes hemos sido comprados por el mismo precio. Claro que sí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste pensar que no todos los creyentes gozamos del mismo aprecio. Y hay creyentes que por su vida de servicio, por su testimonio al Señor, se han ganado el aprecio de todos. Y sin importar que sea un hermano muy joven en la comunión o muy viejo, dependiendo de lo que el hermano demuestra, se gana el cariño y se gana el aprecio del pueblo de Dios. Y cuánta falta hacen hermanos con ese don de servicio en medio de su pueblo. Pero ¿cuántos hermanos hay que no cuentan con el mismo aprecio? Posiblemente por los tropiezos y las actitudes que han tenido con otros creyentes. Podemos generar incluso rechazo en medio del pueblo de Dios, que nos guardemos de ser una persona que pueda, en lugar de estimular al cuerpo de Cristo, que pueda al final estorbar al cuerpo de Cristo. Pero por último quiero ver un poco acerca de la retribución. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hay cosas que la iglesia puede gestionar, y es lo que dice él en la primera carta. A Alejandro y a Himeneo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entiendo que hay una excomulgación pública en una asamblea. Pero ese Alejandro parece haber seguido haciendo males a la vida del apóstol Pablo. ¿Y qué hacer? Pues dejarlo en las manos del Señor. Contaba en estos días algo que para los hermanos fue sorprendente. Hace mucho tiempo en la asamblea en donde fui bautizado, no había reunión, el local estaba vacío y se entraron los ladrones y robaron el equipo de sonido y robaron cosas de valor, y entre las cosas que robaron, se robaron la copa y la bandeja donde se pone el pan. Bueno, hubo un asunto policial en el barrio y mataron a una persona en una casa, y cuando sacaron a la persona y vieron todo lo que tenía, muchas cosas robadas, encontraron el sonido del local, la copa donde se celebraba la cena del Señor, la bandeja, y fueron devueltos al local. Dejad lugar a la ira de Dios. Ahora, eso no significa que estamos deseándole la muerte a alguien, ni más faltaba, pero eso significa que nosotros descansamos en la promesa de Dios, en que Él es fiel y justo. Si Él es justo con un creyente, la Biblia dice en la carta a los Hebreos, nos alegramos por nuestros padres que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuánto más al Padre, Dios nuestro que está en el cielo, al Padre de las luces? Ahora bien, en relación a el trato con sus hijos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero en cuanto a su trato con el que es perdido, que no tiene salvación, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De modo que Dios es 100% justo y Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, hermano, ¿significa que Dios pone penitencias a sus creyentes? No. Dios prueba a sus creyentes y Dios disciplina a sus creyentes. Dios no imputa de pecado a los creyentes, porque los pecados han sido cargados en la persona del Señor Jesucristo. Y como hemos escuchado muchas veces desde este púlpito, pecados pasados, pecados presentes, incluso si el Señor no llegara a venir antes, pecados futuros, han sido cargados en la bendita persona del Señor Jesucristo. Y es por su muerte que yo tengo salvación y que yo tengo vida eterna. De modo que mi dependencia está en la obra de Cristo en la cruz. Ahora bien, creyentes fallamos. Delante del tribunal de Cristo, con tristeza lo digo, vamos a llevar madera, heno y hojarasca. Y delante del fuego que Dios va a usar para probar nuestras obras, esas obras se van a quemar. Y aunque seremos salvos así como por fuego,
habrá pérdida delante de su presencia. Empieza un nuevo año, una nueva oportunidad para servir al Señor. Que en esta oportunidad que el Señor nos da, podamos ser útiles para aportar a ese buen depósito que va para el tribunal de Cristo, oro, plata y piedras preciosas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.